Hay una frase que aprendiste en la escuela, que tu jefe repite en las reuniones, que aparece en pósters motivacionales y en discursos de graduación. El conocimiento es poder, y todo el mundo asiente. Nadie lo cuestiona, porque suena bien, suena a progreso, suena a que educarte, leer más, saber más, te convierte automáticamente en alguien mejor, en una sociedad mejor, en un mundo mejor. Pero hay un problema, esa frase es verdad a medias. Y las verdades a medias son, en muchos casos, más peligrosas que las mentiras directas. El conocimiento, sí, nos sacó de las cavernas. Curó enfermedades que borraban ciudades enteras del mapa. Nos permitió partir el átomo, enviar instrumentos más allá de la órbita de la Tierra, reescribir las condiciones de nuestra propia existencia. En el espacio de apenas unos siglos, transformó a una criatura frágil y biológicamente mediocre en la fuerza dominante de un planeta. Eso es real, y es extraordinario. Pero el conocimiento también construyó las cámaras de gas, refinó los virus para hacerlos más letales, diseñó algoritmos que explotan la psicología humana con una precisión que ningún tirano histórico podría haber soñado. Entregó herramientas de vigilancia masiva a estados autoritarios. Creó armas capaces de borrar civilizaciones. Entonces, ¿el conocimiento es poder? Sí. ¿Es siempre un bien? Absolutamente no. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocas personas discuten abiertamente: los peligros del conocimiento. No como tabú, no como excusa para la ignorancia, sino como un mapa honesto de la realidad, porque entender los riesgos es la única forma de navegar el poder de manera responsable. Riesgos para los estados valiosos. El conocimiento que duele sin lastimar. Empecemos por algo que todos hemos vivido. Hay información que no queremos saber. No porque sea falsa, sino porque es verdadera. Y esa verdad cambia algo que antes funcionaba. Imaginad que querés mucho a una persona. La admiras, te inspira. Entonces alguien te cuenta sobre un defecto profundo que tiene, algo que no puedes ignorar una vez que lo sabes. ¿Ese conocimiento te hizo más libre? Tal vez. ¿Te hizo más feliz? Casi seguro que no. Esto no es un ejemplo trivial. Es la estructura de varios tipos de peligro informacional que los especialistas en ética del conocimiento llevan décadas analizando. El peligro de la vergüenza ocurre cuando cierta información, si se divulga, destruye la reputación de una persona o institución. No porque la información sea injusta, sino porque es verdadera y tiene consecuencias sociales devastadoras. ¿Cuántas carreras científicas se han truncado porque alguien supo algo que no debía saber, o lo dijo en el momento equivocado? El peligro de la decepción va más profundo. Hay creencias que sostienen a las personas, no en el sentido de ilusiones patológicas, sino de marcos de sentido. Cuando el conocimiento destruye esos marcos sin reemplazarlos por nada, no libera, desorienta. La persona que descubre de golpe que su vocación fue un error de identidad, que su matrimonio fue una construcción falsa, que sus valores fundamentales tenían pies de barro, no experimenta iluminación. Experimenta colapso. El peligro normativo es especialmente interesante. Hay normas sociales que funcionan precisamente porque la gente no sabe demasiado sobre sus fundamentos. Cuando investigas a fondo por qué hacemos algo, un ritual, una tradición, una institución, a veces encontrás que la justificación racional es débil o inexistente. Y sin embargo, la norma cumplía una función. Exponerla puede destruirla antes de que nada la reemplace. El peligro del reconocimiento ocurre cuando nombrar algo lo hace real de una manera nueva. Hay condiciones, comportamientos, dinámicas relacionales que existían pero eran manejables mientras no tenían nombre. Una vez que los nombras, una vez que el conocimiento los hace explícitos y etiquetados, se vuelven objetos sobre los que hay que actuar. A veces eso es bueno, a veces amplifica el problema. La pregunta que deberíamos hacernos, y rara vez nos hacemos, es esta: ¿a quién beneficia que esta información circule ahora, en este contexto, de esta manera? El conocimiento no es neutro. Tiene tiempo, tiene contexto, tiene destinatarios. Y no todos los conocimientos son igualmente útiles para todas las personas en todos los momentos. La asimetría que da poder, y lo quita, lo que sabes y lo que no sabes que no sabes. Hay un concepto que cambió para siempre cómo entiendo las relaciones humanas: la asimetría de información. Es simple en teoría, devastador en la práctica. Dos partes que interactúan, pero una tiene información que la otra no tiene. Y esa diferencia no es inocente, es estructural, es fuente de poder. El peligro de la asimetría de información es que crea condiciones estructurales para la explotación.
No necesariamente por malicia, a veces simplemente porque quien tiene la información toma decisiones que lo favorecen a él, sin considerar que la otra parte no puede evaluar si esas decisiones son justas. Esto tiene consecuencias a nivel individual, organizacional y político. Cuando los gobiernos tienen acceso a información masiva sobre los ciudadanos, sus movimientos, sus comunicaciones, sus relaciones, y los ciudadanos no tienen acceso equivalente a la información sobre el gobierno, la democracia se vuelve una ficción. Votar sin información real no es ejercicio del poder. Es teatro. El peligro del develamiento es la contracara. A veces, revelar información que estaba oculta no equilibra el poder. Lo transfiere abruptamente de un lado al otro, con consecuencias impredecibles. Pensá en los whistleblowers, las personas que filtran información interna de organizaciones. A veces son héroes que salvan vidas. A veces desestabilizan estructuras que, con todos sus defectos, sostenían cosas que importaban. La Wikileaks de Assange reveló atrocidades reales. También comprometió identidades de personas en zonas de conflicto que luego fueron en riesgo. ¿El conocimiento fue un bien? Depende de quién seas y qué perdiste. El peligro de la distracción y la tentación opera de manera más sutil. En la economía de la atención en la que vivimos, el conocimiento compite con el entretenimiento, el escándalo, el clickbait. No es que la gente sea tonta, es que los incentivos están diseñados para capturar la atención, no para cultivar la comprensión. Sabemos más datos que nunca, y entendemos menos que nunca los sistemas que nos gobiernan. Saber muchas cosas no es lo mismo que comprender algo en profundidad. Y confundir los dos es uno de los grandes errores de nuestra época. El enterramiento de la información y los modelos que seguimos. Cuando saber demasiado se convierte en saber nada. Existe un fenómeno que cualquiera que haya buscado algo en Internet en los últimos años reconocerá: la inundación de información. Cuando hay tanta información disponible sobre un tema, cuando hay tantos artículos, tantos estudios, tantas opiniones en circulación, la información verdaderamente importante queda enterrada bajo toneladas de ruido. No desaparece, sigue ahí, pero encontrarla se vuelve tan difícil que funcionalmente es como si no existiera. El peligro del enterramiento de información describe exactamente esto. En lugar de suprimir la verdad, simplemente la ahogas en volumen. Es una forma de censura que no requiere censores. Los buscadores optimizan para el engagement, no para la precisión. Las redes sociales amplifican lo que genera reacción, no lo que genera comprensión. Y el resultado es que la información más importante a veces es la más invisible. El peligro del modelo de rol es diferente pero igualmente poderoso. Cuando conocemos en detalle la vida de alguien que admiramos, un científico, un artista, un líder, ese conocimiento puede inspirarnos. Pero también puede funcionar como trampa. Si Edison se durmió 4 horas por día y trabajó 18, ¿eso significa que debería hacerlo yo? Si cierto empresario exitoso tomó riesgos extremos y funcionó, ¿eso valida esa estrategia como general? El conocimiento de un caso particular se convierte en norma implícita, y nos olvidamos de los cientos de personas que hicieron lo mismo y fracasaron, o que se destruyeron la salud, o que sacrificaron todo y no lograron nada comparable. El sesgo de supervivencia es una de las formas más comunes en que el conocimiento nos engaña. Vemos los casos que tuvieron éxito. No vemos los cementerios de los que fallaron con la misma estrategia. El peligro del sesgo es aún más profundo. Hay formas de presentar información verdadera que, sin mentir, llevan sistemáticamente a conclusiones erróneas. Un estudio puede ser real, estar bien hecho, y ser usado para justificar una política que los autores del estudio nunca habrían apoyado. Las estadísticas pueden ser exactas y, al mismo tiempo, profundamente engañosas si se eligen con cuidado las métricas, los periodos de tiempo, las poblaciones comparadas. El conocimiento sin contexto es un arma, y quienes controlan el contexto controlan la conclusión. Los peligros neuropsicológicos e ideológicos. Lo que el conocimiento le hace a tu cerebro. Llegamos a uno de los puntos más incómodos de toda esta conversación: el impacto del conocimiento en el propio sistema que lo procesa. Tu cerebro no es una cámara, no registra la realidad de manera objetiva. Es un sistema de predicción que constantemente genera modelos del mundo y los actualiza con nueva información. Y ese proceso tiene vulnerabilidades. El peligro neuropsicológico describe cómo ciertos tipos de información pueden alterar el funcionamiento cognitivo y emocional de manera. No estamos hablando de trauma en el sentido clínico, aunque eso también es parte de la historia. Estamos hablando de algo más sutil.
Las redes sociales no solo te dan información diseñada para activar circuitos de recompensa y amenaza de manera repetida e intensa. El resultado documentado es un sistema nervioso entrenado para el estado de alerta, para la indignación, para la reactividad. Personas que consumen cierto tipo de contenido de noticias de forma sostenida reportan mayores niveles de ansiedad, mayor dificultad para concentrarse, mayor polarización en sus juicios. No es que la información sea falsa, es que el formato de entrega está calibrado para producir respuestas que son malas para el pensamiento crítico y buenas para el engagement. Hay estudios que muestran que el consumo pasivo de redes sociales, scrollear sin producir, sin interactuar, solo consumir, tiene efectos medibles en el estado de ánimo y en la percepción de la realidad social. La persona que solo ve noticias de crimen durante semanas empieza a creer que vive en un mundo mucho más peligroso de lo que realmente es. La que solo ve imágenes de vidas aparentemente perfectas empieza a percibir la suya como deficiente. Esto no es debilidad moral, es biología, es cómo funciona el sistema de referencia social en los humanos. Los peligros ideológicos son quizás los más difíciles de ver desde adentro. Una ideología no es simplemente un conjunto de ideas, es un sistema de procesamiento de la realidad, y cuando ese sistema está bien consolidado, actúa como un filtro. Deja pasar la información que confirma y rechaza o minimiza la que contradice. El conocimiento dentro de una ideología fuerte no amplía la visión del mundo. La articula más finamente dentro de los límites ya existentes. Alguien profundamente convencido de una narrativa política, religiosa o filosófica puede consumir enormes cantidades de información sin actualizar nunca su modelo básico de la realidad. De hecho, hay investigaciones que muestran que presentar evidencia contraria a creencias fuertemente sostenidas a veces las refuerza en lugar de debilitarlas. El efecto backfire, la reacción de defensa ante el ataque. El peligro no es que la gente sea irracional. El peligro es que la racionalidad misma puede ser cooptada por el sistema de creencias previo. Entonces, ¿cómo accedemos a conocimiento que realmente expande nuestra comprensión, en lugar de conocimiento que simplemente refina nuestra burbuja? Esa es la pregunta, y no tiene respuesta fácil. Los riesgos adversariales. Cuando el conocimiento se convierte en arma. Todo lo que hemos hablado hasta acá tiene que ver, en algún punto, con el conocimiento como fenómeno que ocurre dentro de las personas o las comunidades. Ahora necesitamos hablar de algo diferente. El conocimiento como herramienta en conflictos activos entre actores con intereses opuestos. El peligro del enemigo es directo. Hay información que, si llega a manos de quien te quiere hacer daño, te hace más vulnerable. Esto es tan antiguo como la guerra. Los ejércitos siempre han intentado conocer los planes del adversario mientras ocultaban los propios. Las espías existen desde antes de que existiera la palabra. Pero en el mundo contemporáneo, este principio opera en escalas y formatos que nuestras instituciones no estaban diseñadas para manejar. Las brechas de datos corporativas exponen información personal de millones de personas. Los estados hostiles usan esa información para campañas de desinformación dirigidas con precisión quirúrgica. Las empresas privadas venden perfiles psicológicos derivados de comportamiento digital a quien los quiera comprar. La información sobre vos, extraída de tus hábitos, tus búsquedas, tus interacciones, puede ser usada para manipularte de maneras que no podés detectar porque están calibradas específicamente para vos. El peligro del compromiso es igualmente relevante en contextos no militares. Cuando públicamente tomas una posición o revelar ciertas intenciones, limitas tus opciones futuras. Hay información que, una vez comunicada, genera expectativas y compromisos que te atean. Los negociadores saben esto. La información revelada demasiado pronto cambia la dinámica de poder de forma irreversible. En política, en negocios, en relaciones personales, el conocimiento de las intenciones de una parte puede ser usado estratégicamente por la otra para extraer ventajas o para neutralizar opciones. El conocimiento no circula en el vacío. Siempre llega alguien, y ese alguien tiene intereses. Los sistemas de información y la inteligencia artificial. La máquina que sabe demasiado, o demasiado poco. Llegamos al punto más urgente de toda esta conversación. El peligro de los sistemas de información es estructural. Los sistemas que creamos para gestionar el conocimiento no son neutrales. Tienen arquitecturas que favorecen ciertos tipos de información sobre otros, ciertas formas de pensamiento sobre otras, ciertos actores sobre otros. Un algoritmo de recomendación que optimiza para el tiempo de pantalla va a sistemáticamente favorecer contenido que genera más reacción emocional, más indignación,
más miedo, más deseo. No porque haya nadie malvado diseñándolo para ese fin, sino porque eso es lo que produce los comportamientos que la función objetivo premia. La consecuencia a nivel de sociedad es que los sistemas diseñados para hacer circular el conocimiento están, en muchos casos, haciendo circular exactamente el tipo de información que es más peligrosa según todo lo que hemos discutido hoy. Información que activa respuestas emocionales, que refuerza sesgos, que genera asimetrías, que distrae de lo que importa. El peligro de la inteligencia artificial lleva esto a un nivel cualitativamente diferente. Los grandes modelos de lenguaje como los que hoy están disponibles al público general son sistemas de una capacidad sin precedentes para procesar, generar y distribuir información. Y plantean preguntas radicalmente nuevas que la ética del conocimiento tradicional no tenía herramientas para responder. ¿Qué pasa cuando un sistema puede generar desinformación convincente a escala industrial, a un costo prácticamente cero? ¿Qué pasa cuando los deepfakes hacen imposible distinguir un vídeo real de uno fabricado? ¿Qué pasa cuando los modelos de lenguaje pueden personalizar narrativas persuasivas para cada perfil psicológico individual? La asimetría de información que existe hoy entre las corporaciones tecnológicas y los usuarios individuales ya es enorme. La que existirá en 5 años es difícil de imaginar. Pero hay un peligro más sutil que también merece atención: los riesgos del desarrollo mismo de estos sistemas. Los sistemas de inteligencia artificial se entrenan en datos producidos por humanos. Esos datos contienen todos los sesgos, todas las asimetrías, todos los peligros que hemos descrito. Un sistema entrenado en Internet va a aprender, entre otras cosas, todos los patrones de desinformación, todos los sesgos históricos, todas las narrativas de poder que estructuran el conocimiento humano. Y luego ese sistema va a ser consultado como si fuera una fuente objetiva. Hay algo profundamente paradójico en esto. La tecnología que podría democratizar el acceso al conocimiento como ninguna otra en la historia también podría convertirse en el sistema de concentración y de poder informacional más eficaz que jamás haya existido. Depende de cómo se diseñe, depende de quién tenga acceso, depende de qué se optimice, y depende, en última instancia, de si las sociedades deciden que estas son preguntas que merecen atención pública, o si se las dejan resolver a las empresas que tienen interés económico en ciertos resultados. Lo que esto significa para vos. Llegamos al final, y no voy a cerrar esto con una solución, porque no tengo una, y desconfía de quien la tenga. Lo que sí tengo son preguntas, y creo que las preguntas son más honestas que las respuestas cuando estamos navegando territorio genuinamente complicado. ¿Qué haces con un mundo donde el conocimiento es simultáneamente la herramienta más poderosa que existe y un vector de riesgo real? No optas por la ignorancia. Eso es claro, la ignorancia no protege. Simplemente te deja sin herramientas en un mundo donde otros sí las tienen. Pero tampoco podés relacionarte con el conocimiento de la misma manera ingenua con la que el siglo XX lo hizo. La idea de que más información siempre es mejor, que la educación automáticamente produce ciudadanos más libres, que la tecnología necesariamente nos lleva hacia el progreso. Esas son ficciones cómodas que no podemos seguir sosteniendo. Lo que podés hacer, lo que creo que todos necesitamos aprender a hacer, es algo más sofisticado: ejercer discernimiento. Preguntar de dónde viene la información. ¿Quién se beneficia de que circule? ¿A quién favorece la asimetría? ¿Qué se está enterrando bajo el volumen de ruido? ¿Qué sesgos están operando en vos cuando procesás esto o aquello? ¿Qué sistemas están diseñando tu acceso al conocimiento y con qué objetivos? Eso no es paranoia, es alfabetismo epistemológico, y en el mundo en que vivimos, es tan urgente como aprender a leer lo fue en otro momento. El conocimiento es poder, sí, pero el poder sin sabiduría es simplemente la capacidad de cometer errores a mayor escala. La sabiduría empieza por reconocer que el conocimiento mismo tiene límites, tiene riesgos, tiene contexto. No para paralizarnos, sino para que podamos usarlo con más responsabilidad, con más intención, con más conciencia de lo que está en juego. Eso es todo. Gracias por tu atención. Hay una frase que aprendiste en la escuela, que tu jefe repite en las reuniones, que aparece en pósters motivacionales y en discursos de graduación. El conocimiento es poder, y todo el mundo asiente. Nadie lo cuestiona, porque suena bien, suena a progreso, suena a que educarte, leer más, saber más, te convierte automáticamente en alguien mejor, en una sociedad mejor, en un mundo mejor. Pero hay un problema: esa frase es verdad a medias, y las verdades a medias son, en muchos casos, más peligrosas que las mentiras directas. El conocimiento, sí, nos sacó de las cavernas.
curó enfermedades que borraban ciudades enteras del mapa. Nos permitió partir el átomo, enviar instrumentos más allá de la órbita de la Tierra, reescribir las condiciones de nuestra propia existencia. En el espacio de apenas unos siglos, transformó a una criatura frágil y biológicamente mediocre en la fuerza dominante de un planeta. Eso es real, y es extraordinario. Pero el conocimiento también construyó las cámaras de gas, refinó los virus para hacerlos más letales, diseñó algoritmos que explotan la psicología humana con una precisión que ningún tirano histórico podría haber soñado. Entregó herramientas de vigilancia masiva a estados autoritarios. Creó armas capaces de borrar civilizaciones. Entonces, ¿el conocimiento es poder? Sí. ¿Es siempre un bien? Absolutamente no. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocas personas discuten abiertamente: los peligros del conocimiento. No como tabú, no como excusa para la ignorancia, sino como un mapa honesto de la realidad, porque entender los riesgos es la única forma de navegar el poder de manera responsable. Riesgos para los estados valiosos. El conocimiento que duele sin lastimar. Empecemos por algo que todos hemos vivido. Hay información que no queremos saber. No porque sea falsa, sino porque es verdadera. Y esa verdad cambia algo que antes funcionaba. Imaginad que querés mucho a una persona. La admiras, te inspira. Entonces alguien te cuenta sobre un defecto profundo que tiene, algo que no puedes ignorar una vez que lo sabes. ¿Ese conocimiento te hizo más libre? Tal vez. ¿Te hizo más feliz? Casi seguro que no. Esto no es un ejemplo trivial. Es la estructura de varios tipos de peligro informacional que los especialistas en ética del conocimiento llevan décadas analizando. El peligro de la vergüenza ocurre cuando cierta información, si se divulga, destruye la reputación de una persona o institución. No porque la información sea injusta, sino porque es verdadera y tiene consecuencias sociales devastadoras. ¿Cuántas carreras científicas se han truncado porque alguien supo algo que no debía saber, o lo dijo en el momento equivocado? El peligro de la decepción va más profundo. Hay creencias que sostienen a las personas, no en el sentido de ilusiones patológicas, sino de marcos de sentido. Cuando el conocimiento destruye esos marcos sin reemplazarlos por nada, no libera, desorienta. La persona que descubre de golpe que su vocación fue un error de identidad, que su matrimonio fue una construcción falsa, que sus valores fundamentales tenían pies de barro, no experimenta iluminación. Experimenta colapso. El peligro normativo es especialmente interesante. Hay normas sociales que funcionan precisamente porque la gente no sabe demasiado sobre sus fundamentos. Cuando investigas a fondo por qué hacemos algo, un ritual, una tradición, una institución, a veces encontrás que la justificación racional es débil o inexistente. Y sin embargo, la norma cumplía una función. Exponerla puede destruirla antes de que nada la reemplace. El peligro del reconocimiento ocurre cuando nombrar algo lo hace real de una manera nueva. Hay condiciones, comportamientos, dinámicas relacionales que existían pero eran manejables mientras no tenían nombre. Una vez que los nombras, una vez que el conocimiento los hace explícitos y etiquetados, se vuelven objetos sobre los que hay que actuar. A veces eso es bueno, a veces amplifica el problema. La pregunta que deberíamos hacernos, y rara vez nos hacemos, es esta: ¿a quién beneficia que esta información circule ahora, en este contexto, de esta manera? El conocimiento no es neutro. Tiene tiempo, tiene contexto, tiene destinatarios. Y no todos los conocimientos son igualmente útiles para todas las personas en todos los momentos. La asimetría que da poder, y lo quita, lo que sabes y lo que no sabes que no sabes. Hay un concepto que cambió para siempre cómo entiendo las relaciones humanas: la asimetría de información. Es simple en teoría, devastador en la práctica. Dos partes que interactúan, pero una tiene información que la otra no tiene. Y esa diferencia no es inocente, es estructural, es fuente de poder. El peligro de la asimetría de información es que crea condiciones estructurales para la explotación. No necesariamente por malicia, a veces simplemente porque quien tiene la información toma decisiones que lo favorecen a él, sin considerar que la otra parte no puede evaluar si esas decisiones son justas. Esto tiene consecuencias a nivel individual, organizacional y político. Cuando los gobiernos tienen acceso a información masiva sobre los ciudadanos, sus movimientos, sus comunicaciones, sus relaciones, y los ciudadanos no tienen acceso equivalente a la información sobre el gobierno, la democracia se vuelve una ficción. Votar sin información real no es ejercicio del poder. Es teatro. El peligro del develamiento es la contracara. A veces, revelar información que estaba oculta no equilibra el poder.
lo transfiere abruptamente de un lado al otro, con consecuencias impredecibles. Pensá en los whistleblowers, las personas que filtran información interna de organizaciones. A veces son héroes que salvan vidas. A veces desestabilizan estructuras que, con todos sus defectos, sostenían cosas que importaban. La Wikileaks de Assange reveló atrocidades reales. También comprometió identidades de personas en zonas de conflicto que luego fueron en riesgo. ¿El conocimiento fue un bien? Depende de quién seas y qué perdiste. El peligro de la distracción y la tentación opera de manera más sutil. En la economía de la atención en la que vivimos, el conocimiento compite con el entretenimiento, el escándalo, el clickbait. No es que la gente sea tonta, es que los incentivos están diseñados para capturar la atención, no para cultivar la comprensión. Sabemos más datos que nunca, y entendemos menos que nunca los sistemas que nos gobiernan. Saber muchas cosas no es lo mismo que comprender algo en profundidad. Y confundir los dos es uno de los grandes errores de nuestra época. El enterramiento de la información y los modelos que seguimos. Cuando saber demasiado se convierte en saber nada. Existe un fenómeno que cualquiera que haya buscado algo en Internet en los últimos años reconocerá: la inundación de información. Cuando hay tanta información disponible sobre un tema, cuando hay tantos artículos, tantos estudios, tantas opiniones en circulación, la información verdaderamente importante queda enterrada bajo toneladas de ruido. No desaparece, sigue ahí, pero encontrarla se vuelve tan difícil que funcionalmente es como si no existiera. El peligro del enterramiento de información describe exactamente esto. En lugar de suprimir la verdad, simplemente la ahogas en volumen. Es una forma de censura que no requiere censores. Los buscadores optimizan para el engagement, no para la precisión. Las redes sociales amplifican lo que genera reacción, no lo que genera comprensión. Y el resultado es que la información más importante a veces es la más invisible. El peligro del modelo de rol es diferente pero igualmente poderoso. Cuando conocemos en detalle la vida